Listo, vale. Gracias. Ahí estoy viendo ya a Iván, a Juan Sebastián, a Oliver y a Sergio. Y en el otro lado, no, todavía no han llegado. Bueno, listo. Ahí vamos conectándonos poco a poco. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la última parte del curso, ¿sí? Que la hemos dividido en 3 semanas con el objetivo, pues, de dejar clara la información, darles un poco de tiempo también en esta semana de trabajar en el Prevet, ¿sí? Digamos, la actividad número 2 está dispuesta para el domingo, pero tenemos una semana pues bastante suave en términos de dedicación, entonces puede alargarse un poquito más. Es decir, el próximo martes podrían tener dudas aún sobre la actividad, no hay lío. Sin embargo, pues esta semana dejaremos unas lecturas y unas revisiones muy sencillas para avanzar, ¿sí? Entonces, el último tema que vamos a establecer o que vamos a evaluar es todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos desde el punto de vista de la implementación, ¿sí? Si recordamos un poco, el ciclo de vida de un proyecto se divide en la formulación, planeación, ¿cierto? Diseño, ejecución, seguimiento. Veíamos un gráfico sobre eso. Pero en general, si dividimos el ciclo de vida solamente en dos etapas iniciales, está la formulación y la gerencia o la gestión. Entonces, la gestión de proyectos BIM, que es una etapa importante en el desarrollo de los proyectos, porque es el diseño y la ejecución, requiere, o en estos momentos le apunta a la implementación BIM en Colombia, ¿sí? ¿Qué pasa? La implementación BIM debería hacerse en la etapa de formulación y justamente vamos a ver sobre eso, ¿sí? Vamos a definir qué es la implementación realmente. Vamos a hablar sobre las razones y barreras por la cual no está implementada en la formulación la metodología BIM, sino que se tiene que implementar en una etapa posterior. Y vamos a contar sobre las fases de implementación para que podamos, digamos, ahondar un poco en detalles. Finalizando el día de hoy, vamos a hablar sobre la consultoría estratégica BIM, que es lo que se implementó o lo que se empezó implementando en muchos países de Europa y que actualmente pues es uno de los focos en Colombia, porque pues se basa mucho en la parte de gestión o de gerencia, que es la que estoy hablando en esta etapa inicial. Y luego ya la próxima semana veremos un poco sobre el plan de acción BIM, las etapas del estándar o los estándares y todo el tema de capacitación y las barreras un poco relacionadas con el tema de costos, que es como uno de los principales componentes que la mayoría de personas le apuntan o bueno, por lo menos citan cuando hablan de implementación BIM. O sea, si empezamos a hablar de BIM, alguna persona que no sepa y digamos haya escuchado el concepto, uno de los principales variables que tienen ellos en la cabeza es que el BIM es costoso. ¿Listo? Pero pues el costo tiene un beneficio, entonces la relación beneficio-costo es la que debe primar, eso lo hablaremos la próxima semana. Hoy miraremos pues es todos los conceptos de gestión relacionados con la implementación, ¿ok? Recuerden que les comentaba yo en la primera clase, y esto puede ser una pregunta de la evaluación final, ¿no? Recuerden que una evaluación el 19 de diciembre, ¿sí? Vayamos preparándonos para eso, para que no se nos alargue, porque la siguiente semana ya sería el 24, entonces nos cruzaría, ¿cierto? Con las fiestas. Entonces hay que cerrar el semestre el 19, ¿vale? Entonces una de las preguntas que les voy a hacer es, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para implementar la metodología BIM? Pues primero, tener claro el ciclo de vida de un proyecto. ¿Y cómo tenemos claro el ciclo de vida de un proyecto? Conociendo sobre qué es la formulación, qué es la gerencia, qué es la operación de un proyecto, en esencia conociendo sobre la gestión de proyectos, ¿sí? Y yo les decía en la primera clase también, bueno, lo normal es que las personas que estén metidas en el mundo de la gestión de proyectos, diseño y construcción, se llamen o les dé la iniciativa de implementar BIM, ¿sí? Si una persona se dedica solamente a la construcción o solamente al diseño o en su defecto solamente se dedica a alguna disciplina de especialidad, generalmente no le llama la atención la metodología porque no le ve ventajas muy inmediatas, ¿ok? Y las ventajas BIM, la mayoría de ellas son a largo plazo, como vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, este tema es bastante interesante, por lo cual si tienen comentarios en sus empresas, cómo les ha ido sobre el tema, si vivieron la etapa de implementación,
pues obviamente son bien recibidos, entonces vamos alzando la mano y vamos comentando alrededor de esto, ¿vale? Que es importante aquí conocer experiencias de ustedes, ¿ok? Pero bueno, viendo esa idea o ese temario que les presento, pues lo primero es que cuando decidimos implementar BIM en una organización, en una empresa, ¿cierto? Em, Esto surge porque los objetivos o la focalización de los recursos de la empresa están destinados para mejorar los procesos de gestión, ¿sí? Y los procesos de gestión hacen parte de la empresa porque los objetivos de la empresa, los temas estratégicos de la empresa, incurren en lo que es la gestión de proyectos. Si su empresa, por ejemplo, es diseñadora, ¿sí? Pues ella no se encarga de la gestión de proyectos, entonces la metodología BIM no le va a llamar la atención y muchas de las variables relacionadas con la gestión no le van a llamar la atención. A usted lo que interesa es tecnificarse en estudios, ¿sí? Tecnificarse en la especialidad que tiene. Y no está mal, ¿cierto? O sea, si usted es diseñador hidráulico, por ejemplo, y sigue siendo diseñador hidráulico toda su vida, pues probablemente no le llamará la atención las ventajas que tiene BIM o las ventajas que tienen las herramientas y modelos modernos sobre la gestión de proyectos, ¿vale? ¿Quiénes realmente encuentran estas ventajas? Pues aquellas empresas que manejen todo tipo de estudios y disciplinas. Y todo tipo de disciplina y estudios los lleva a manejar el proceso constructivo posteriormente. Entonces, por eso hablamos de que el diseño de la construcción, apoyado por los estudios, es lo que motiva a muchas organizaciones a empezar con nuevos modelos, ¿sí? Cuando hablamos de estudios, voy a incluir pues una pequeña parte de lo que debe tener una empresa que haya implementado toda la gestión de un proyecto. Entonces hablamos de estudios de mercado, estudios técnicos, estudios administrativos, estudios financieros, planes de ejecución, desarrollo de formulación de proyectos, evaluación y control de proyectos, es decir, ya meterse en la obra o meterse en el diseño como parte de interventoría o supervisión. Y finalmente, pues que sepa evaluar los resultados, ¿sí? Y parte de evaluar los resultados como diseñadores es que vayamos a obra, ¿sí? A ver cómo se implementó el diseño. Parte de evaluar los resultados como constructores es que vayamos a la operación a ver cómo está operando el proyecto, ¿cierto? ¿Cuántos de las constructoras, ¿cierto? Nacionales e internacionales, no sé, pero nacionales principalmente, después de terminado el proyecto, visitan cada año, cada 6 meses, la residencia que construyeron, ¿cierto? Muy pocas, porque no están enfocados en la evaluación de los resultados, sino simplemente en una entrega inmediata del proceso. La metodología bien recuerden que intenta crear, formular, ejecutar, controlar y operar un proyecto, entonces debería estar en todas las etapas y pues parte de estos estudios que existen actualmente lo hacen. O sea, la metodología BIM no es nueva en hacer todas estas etapas que están acá y ni siquiera se lo inventó, esto ya existe. Entonces pensemos que las organizaciones que quieren implementar BIM, ¿sí? O que quieren usar la metodología, pues en algún momento han implementado parte de estos estudios que están acá. De pronto, si hablamos de estudios muy específicos como el de mercado administrativo técnico, ¿cierto? Podemos decir simplemente estudios en general, ¿cierto? Estudios eh, primarios o secundarios de un proyecto, ¿sí? Y entonces si pensamos en esto, nos lleva a lo siguiente, ¿cierto? Pues como ya yo conozco todos los procesos de estudios, de planes de trabajo, de evaluaciones, de revisiones, de ejecución, pues yo quiero implementar algo que me sirva a mí para mejorar esos procesos. La respuesta, pues, que hemos creado nosotros y que trataré de fundamentar el día de hoy es que el BIM es la respuesta a esa implementación novedosa. Y para ello, pues, lo primero que se busca siempre es una guía. Entonces, como hemos hablado en estas semanas, nuestro BIM Kit en la Estrategia Nacional 2020-2026 puede ser ese documento que nos permita adoptar la metodología, puede ser una base, ¿no? No necesariamente debería ser el único, pero puede ser una base para empezar a hablar sobre implementación. Pero, ¿por qué mencionamos la palabra implementación y no uso o implantar o de pronto desarrollar, ¿cierto? U otra palabra aparte. Pero digamos que si empezamos a desarrollar el concepto de implementación, él se diferencia de otras definiciones porque habla sobre la aplicación de métodos, medidas, modelos, herramientas, técnicas para llevar a cabo algún proceso en específico, ¿sí? Si nosotros pensamos en todo lo que tiene que ver con implementación, es como usar algo que nos sirve, ¿cierto? O algo que ha servido en muchos proyectos anteriores en nuestro proyecto, ¿sí?
Mientras que implantar o usar, ¿cierto? Se basa en simplemente poner en ejecución ciertas cosas, ciertas variables que existen en el mercado sin apropiarse de ellas. La implementación implica apropiación de un método, de una medida, de un modelo, ¿sí? Mientras que implantar implica simplemente prácticas, doctrinas o etapas o costumbres de una organización. Por ejemplo, una costumbre podría volverse a ser una hiera en la empresa, ¿cierto? Y lo hacen para todos los proyectos, ¿vale? No, pues vamos a hacer una hiera, tenemos el formato, hagámoslo, ¿cierto? Pero si no tenemos, por ejemplo, un ambiente común de datos, si no responde el contratista con un B, si no hay modelos base, el EIR no tendría sentido. Entonces el EIR se convirtió en un documento implantado, más no implementado, ¿cierto? Porque la implementación incluye el modelo, ¿cierto? Y el modelo incluye varios componentes. Fíjense que hay muchos más, ¿no? Recuerden que mencionamos mucha más documentación, pero acá hemos hablado sobre lo básico, ¿no? El EIR y el BEP son los documentos básicos para iniciar y tener un CDE es básico para iniciar. Entonces, sin esos tres componentes yo no puedo hablar de implementación porque no estoy hablando de un modelo o una metodología. Eso sí, eso es lo mínimo que queremos compartir acá, pero si ustedes van a la práctica van a ver que hay muchas más cosas de lo mínimo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de algo muy importante que es el tema del software, ¿sí? Licenciamiento, también hablaremos la semana que viene. Entonces, por ahora vamos haciendo un listado de mercado de qué requerimos nosotros para tener BIM en la organización. O si ya lo tenemos, chequear que todos estos componentes los estemos utilizando. Porque recuerden que BIM no solamente es modelar ni usar Revit, es tener todos los componentes de la metodología para que esto realmente funcione. Desde el punto de vista de implementación, surgen pues varias variables a relacionar el día de hoy y por eso el día de hoy vamos a hablar mucho sobre este concepto, ¿no? Pensemos que la implementación empieza como aquellas actividades que la empresa o organización eh, digamos, para avanzar, ¿cierto? Prepara en la adopción de la metodología BIM. ¿Ok? Entonces, si hablamos de implementación BIM, es, bueno, estoy preparando a mi empresa para adoptar variables, modelos nuevos. En este caso, la metodología BIM, voy a implementar algo, ¿sí? ¿Qué necesito yo tener certeza para que la implementación se desarrolle? Pues que los entregables de mi proyecto tengan un componente BIM y que los flujos de trabajo tengan un componente BIM, ¿sí? En la actividad número uno que se leyere, se establecieron los entregables de un proyecto, ¿cierto? Entonces empezaron a decir que los entregables tenían un uso BIM y una relación BIM. Mientras que en el PREVEP, como ya me habrán preguntado ayer, perdón, se habrán dado cuenta que la estrategia de colaboración y todo lo que tiene que ver con el PREVEP es definir flujos de trabajo, ¿sí? Y esos flujos de trabajo, pues también tienen usos BIM. Digamos que el uso BIM es el componente que se puede dividir en muchas etapas del BEP, del pre-BEP y del EIR para hablar de implementación, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, voy a implementar BIM, uso Revit. No, pero ¿cuál es el fin de usar Revit? ¿Cierto? Voy a coordinar con Revit, voy a hacer modelado con Revit, voy a hacer diseño con Revit, ¿cierto? Entonces parte de eso es que tengamos claros los usos BIM en las dos etapas anteriores. Y entonces usted dirá, bueno, entonces yo puedo ejecutar implementación sin requerir otras variables. No, la implementación tiene unas variables básicas. En esencia, tener entregables y flujos de trabajo con la metodología sirven para iniciar el proceso. ¿Qué ganamos o cuáles ventajas deberíamos ganar con la implementación BIM que empiece el trabajo? Primero, pues que adquirimos mayor precisión y fiabilidad en los resultados. Al manejar flujos de trabajo con claridad, ¿sí? Y a tener dada la información de los entregables del proyecto, es más claro que vamos a encontrar al final del proyecto lo que queríamos, ¿cierto? Si yo le especifico en un INIR, ¿cierto? Al contratista, quiero esto y esto, ¿sí? Modelos base, le entrego información base y le digo, continúe de aquí, sigue de aquí en adelante. Pues el proceso va a ser pues, más preciso, ¿cierto? Más fiable en términos de información. Algo así como lo que ustedes hacen actualmente. Imagínense que ustedes le entreguen una obra nueva, un proyecto de obra, y les digan, tengo los PDF, tómelos, ¿cierto? O si ahorita existen herramientas para extraer información en PDF, entonces le podría servir, ¿cierto?
Pero si le dicen, no, tengo los planos en físico, tómelos, venga a buscarlos, ¿cierto? Digamos que la información se puede perder, la fiabilidad disminuye porque la información que tiene inicialmente es mucho menor a la esperada. Entonces, si la metodología BIM busca que los modelos, la situación actual del proyecto, un diseño esquemático, sean la base, pues va a reducir mucho los tiempos, ¿cierto? Si la documentación está clara, también va a ser fiable la información. Y bueno, ya hemos hablado que reduce los costos, ¿cierto? Que mejora un sistema de calidad de la empresa, que continuamente los procesos de la empresa empiezan a cambiar. Y hay una ventaja muy importante que voy a dar ahorita en unos ejemplos que se han hecho en la vida real, es que se aspira a mejorar la competitividad y el liderazgo en el ámbito de ejecución. Si una empresa está dedicada a la construcción, por ejemplo, de colegios, ¿sí? Pues va a sobresalir con la metodología porque va a generar variables adicionales, gestionar cambios importantes que permiten que el proyecto sea exitoso, ¿cierto? Entre comillas voy a decir porque pues, el éxito depende de otras variables, pero por lo menos con mayor fiabilidad en términos de ejecución del proyecto. Es la justificación también principal que encuentran muchas organizaciones para utilizar la metodología. Primero, que en la mayoría de empresas, organizaciones, hace falta un plan de ejecución de todos los proyectos. Y cuando empezamos a utilizar BIM, el plan de ejecución se vuelve doctrina importante de la empresa, no como implantación, sino como implementación necesaria para avanzar en los proyectos. Entonces, muchas empresas no tienen el plan, van improvisando en el camino, o si hubiese un plan inicial, como el BEP, como el EIR, va a ser un poco más sencillo entender el proyecto, ¿sí? Es una oportunidad de mejora, bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? Todos los procesos de modelado, perdón, de modelo, de método, de herramientas son oportunidades de mejora, ¿sí? Se invierte en lo que realmente importa en la empresa, ¿cierto? La empresa no solamente es una máquina de generar información o generar datos o generar proyectos, sino cómo cada proyecto que va ejecutando es mejor que el anterior. Se supone que con la metodología BIM se debe lograr ese proceso. Eh, Se evidencia el aprovechamiento del tiempo, se necesita ayuda para implementación porque se requiere un equipo técnico que capacite, que informe y pues la justificación de que si hay una mala implementación o un mal uso de herramientas, pueden perjudicar a la empresa, es algo que va a ser parte del proceso de implementación BIM. Pensemos un poco en todos los datos, pues cuáles son las razones y barreras para el uso de BIM en las empresas, ¿sí? No sé si ustedes tienen claro o si de pronto les ha tocado dialogar con algún compañero, amigo o de pronto con algún gerente de una empresa, ¿cierto? Y ustedes le toca el tema BIM y de una vez él le dice o le pone como un pare, ¿cierto? Ah, no, no, usted ya me va a hablar de eso que vale mucha plata, ¿cierto? O no, 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 espéreme, que eso ya yo leí, eso todavía no, ¿sí? En el futuro, en unos meses hablamos, ¿cierto? Eso es como que se vuelve este, su mejor amigo, ¿cierto? Si usted quiere ser novio de su mejor amigo, ¿no? Pues le va a decir no. ¿Sí? Espere ahí, no, 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 no. Eso le pone barreras. No sé si a ustedes les ha pasado eso, algunos en la organización, que nos puedan contar. Entonces, definitivamente todo es nuevo o todo está muy bien implementado en sus empresas. Sí, en la mía Yo- sí me pasó. ¿Quién? ¿Hola? Hola, creo que me escucha. Sí. ¿Quién nos habla? Espera que no, solamente Daniel, tengo los... Hola, Daniel, ¿cómo vamos? bien, Cuéntanos, bien. ¿qué te pasó a ti con temas de barreras Pues sí, BIM? pero en la empresa, pues el gerente de la empresa, pues estábamos hablando un tema de una propuesta y nos dijo, algo así salió el comentario del BIN y dijo, ¿eso para qué? ¿Tú cuando has visto en una licitación que necesitas un profesional BIN en una empresa, en un proyecto? Que eso todavía no, que no sé qué. Y Porque así. no hay una necesidad, ¿cierto? No hay una Ujú. obligación Es de parte de la correcto. entidad. Bien, esa es una barrera importante que va a mencionar, ¿cierto? Muy bien. No hay obligatoriedad, se llama eso, en los procesos públicos. Entonces, pues, la gente dice, no, pues como no es obligatorio, yo por ahora no me intereso por algo que no es obligatorio, ¿cierto? Eh, es como, ah, bueno, Luz. Ah, perdón, Iván primero, Iván.
Buenas noches, cuéntame. Buenas noches. No, sí, una vez también estuve en medio de una conversación, digamos, de dos gerentes, en donde una de las partes sí se está aplicando y por otra parte esa constructora no, o sea, ni siquiera tenía como un CD o un centro y llegaron a ese tema. La otra persona le decía, no, es que es muy costoso adquirir un CD. Y el otro gerente le decía, no, pues o sea, en este momento hay muchas opciones, como, no sé, Jumbo Connect, que el año es relativamente barato y puede almacenar mucha información y también acoger muchas personas. Entonces, como que esa persona tenía la barrera de que tal vez tan solo implementar una nube en un CD era un costo bastante grande para la empresa. Y pues no estaba No, viendo que puede ayudar a agilizar mucho los procesos, porque pues para procesos de obra, documentación, había que pues llamar, pedir, en vez de ingresar a un CD y y adquirir la compartir. información. Sí, Esa es otra barrera muy importante, también la voy a mencionar, tema de la tecnología, ¿cierto? Las personas tienen ya un manejo de una cierta herramienta y no quieren cambiarse a otra herramienta, ¿sí? O en su defecto, no se maneja ninguna herramienta y no quieren aprender a manejar ninguna, ¿cierto? Actualmente la mayoría de empresas deben tener una nube, ¿cierto? O deben tener una red local donde almacenan la información, ¿cierto? Esa red local, esa nube debe ser fiable también, debe contener la información y debe guardarla en versiones, como hablamos la semana pasada. Es que si no hay versiones de información, se pierde. Y muchas nubes actuales no manejan versiones de manera adecuada. Por ejemplo, ahorita Google Drive tiene un problema muy grande, no sé si les ha notado, con el tema de versionamiento. Muchos archivos de versiones anteriores se están perdiendo. No son capaces de actualizarlos y le toca ir uno a la papelería de reciclaje y buscarlos. Ya movimos como un CD tan sencillo como Win360, que es uno de los más sencillos del mercado también actualmente, guarda todos los archivos de versionamiento, ¿cierto? Por eso es importante que trabajen su prever en el CDE para que me cree las versiones. Le decía a un grupo el martes, yo espero que cuando me entreguen el CDE 10 versiones diferentes porque se ha ido editando, se ha ido modificando a medida de estos días, ¿no? Esperamos eso, que se realice de esa manera y que estas versiones se vayan guardando poco a poco. Luz Estela, ahora sí, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. No, pues yo quería aportar, en un lugar donde yo trabajé, en ese lugar había un residente BIM, pero entonces, como ya se ha mencionado, todos lo han limitado a Revit. Entonces, como que BIM es igual a Revit, ¿no? Entonces, compraron pues, la licencia, pero nunca compraron un centro de datos. Entonces, claro, el muchacho sabía manejar y modelar Revit y todo, ¿cierto? Pero pues las incidencias, las versiones, los planos, tenía que estar detrás de cada uno de los diseñadores, no sabía comunicarse entre interventoría con contratistas, o sea, fue terrible. Entonces, una vez él le decía, pero por qué no comprar, por ejemplo, una suscripción a 2060 o una CC, que es de hecho es como más económico, si no estoy mal? Entonces nos decían como que no, es que no se puede porque es que ya Revit es muy caro. Entonces invertir en eso saldría un poco más costoso. Entonces es Y, como fí- esa barrera fue ahí de comunicación desde el principio hasta el final de la obra. y fíjate que sí, así es. O sea, y lo que dijo Iván, el Trimble Connect también es muy barato y es el que más está manejando muchísimas entidades actualmente, ¿sí? Ahí yo veo dos cosas. Primero, la barrera tecnológica, como tú comentas, y la comentaba Iván, pero también un tema de comunicación que tú hablas es que no hay un flujo de trabajo claro, ¿cierto? ¿Por qué no hay un flujo de trabajo claro? Porque no hay un documento donde se diga, oiga, este es el proceso que vamos a seguir, esto va de esta manera organizada, el modelo se mueve así, los archivos se mueven así, ¿cierto? Eso en donde se ve en un web, ¿cierto? Porque ya estamos en ejecución en un BEP. Entonces también puede haber una falta de que el residente vino y que proponga un documento para hacer el flujo de información, ¿cierto? Eso me parece también interesante verlo, ¿no? Ver cómo nosotros complementamos con la metodología, ¿no? Realmente. Y lo que tú dices es verdad. Si supiéramos que debe haber tanto implementación como manejo documental en la ejecución de un proyecto con BIM, nos daremos cuenta de la relevancia que tienen en realidad los procesos de gestión.
Gracias, Luz. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, Inge. Pues también yo creo que es el tema de la trazabilidad, porque pues el tema BIM, aun cuando ejerza roles y rangos, maneja más la horizontalidad, porque pues se lleva trazabilidad de todo y si la gente de pronto está acostumbrada a que es el jefe y no tiene que como rendir igual de rápido que los demás y que sí queda la evidencia. Bueno, ahí se le fue un poco a Sebastián por lo que está con un internet variado. Sí, tal cual. O sea, esa digamos que más que una barrera pensaría yo que es una dificultad gerencial, ¿cierto? Lo que dice Sebastián, porque muchas empresas no quieren mostrar todos los procesos o quieren que se digan los procesos, pero de todas maneras se puede hacer. En un CDE no necesariamente ustedes tienen que darse cuenta qué hace el gerente, por ejemplo. Fíjense que el tema de los permisos es muy importante, ¿no? Yo les di permiso, por ejemplo, a ustedes de muchas variables, pero ustedes no saben realmente cómo estoy yo manejando las carpetas, ¿no? Yo puedo ver muchas carpetas, puedo ver más información. Entonces, hay un miedo al uso de la tecnología, al uso del CDE, porque no, como no se tiene claridad de cómo funciona, ¿cierto? Disminuye un poco digamos, la ayuda que pueda presentar. Y el tema que comentaste, Sebastián, es muy importante. Listo, muchachos, bueno, eso es, o sea, como que nos demos cuenta, ¿cierto? Lo que está pasando actualmente. Con este módulo no vamos a enseñar a convencer a nadie, porque en la última semana les voy a explicar, bueno, y también en estas clases que nos quedan, que obligatoriamente para poder implementar BIM debe haber alguien en la empresa que genera la iniciativa, ¿sí? Debe haber un componente gerencial, un componente de gestión que maneje la iniciativa, ¿ok? No puede ser solamente el residente, ¿sí? No puede llegar solo el residente y decir, yo manejo Revit, vamos a implementar la metodología, ¿sí? No se puede. Debe haber algún apoyo interno de alto para poder empezar el proyecto, ¿sí? O de haber una capacitación general, también es otra variable que hablaremos en la última semana. Ese es como el cierre, ¿no? Pero quiero que quede claro también que no podemos convencer a nadie, ¿sí? No podemos, no somos estudiantes de mercadeo, ¿cierto? Para vender la metodología. Pero sí, ya solamente con estar acá, estamos conscientes de que eso va a ser o que debe ser parte de nuestro desarrollo gerencial, ¿cierto? De nuestro desarrollo de proyectos. Solo con estar acá. Iván, coméntanos ahí para aportar y cerrar la idea. Pero es que tengo el internet también un poco lento. Esto, no, o Pero me sea, escuchan realmente, bien. Espérame, ¿los demás me escuchan bien? Sí. Ah, ok, listo. Sí, señor, pues ahí con mi internet más o menos lo escucho bien. no, o sea, a mi punto también de vista, siento que si existe una buena implementación BIM, o sea, incluso de la parte de un residente de obra, el Revit tal vez podría sobrar, o sea, es decir, si existe un buen flujo de trabajo, una buena organización y los modelos cargados en el CD y toda la información correctamente, desde ahora se puede, o pues como la parte residente, mm, como siento que con eso bastaría, o sea, porque pues uno no va a modelar si ya están los modelos hechos, uno no va, simplemente uno va